17 y tenemos que hablar del monkeypox que ya De llegó. todas más voy a preguntar. ¿Del qué, Melissa? El Monkeypox. monkeypox. A ver, pero Melissa, usted no vive en Estados Unidos para decir el monkeypox. La viruela del La mono, viruela del pues, mono. o del simio. Yo le iba a preguntar quién es Monkeypox, pensaba que era un invitado. No, para nada. Para Ok. hablar de eso ya está conectado el Ella doctor está más Eduardo insolente Ortega. que nunca. Saluda a nuestro invitado, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Vamos a saludarlo, doctor, porque ya que él no quiere, está no sé. Doctor Eduardo Ortega, tiempo de no verlo, oiga. Así es una buena noticia que no esté yo aquí más frecuentemente. No, puede que sea una buena noticia que no esté permanentemente, pero usted siempre tiene la gentileza no solamente de atender a los medios de comunicación social, sino lo más importante e interesante de compartir la información, sabiendo usted que a través de los medios pues se comunica con buena parte de la sociedad. Doctor Ortega, entonces, primer caso dice Melissa que se llama monkeypox. Monkeypox. Viruela del simio, de hecho está mal nombrada. Los simios en realidad no son los reservorios de este virus. Recordemos que es una zoonosis. Viene de un reservorio animal en un reservorio tropical en alguna parte de África central o del oeste. Sobre todo en roedores, ¿eh? Son roedores, ratas, son ardillas, algún otro tipo de roedor, solo que se diagnostica por primera vez en animales de laboratorio, monos de laboratorio en 1958. Hay ya 10 países en América Latina, profesor, donde había casos, así que no es raro que tengamos en Panamá un país de tránsito aéreo, terrestre y marítimo importante, cosmopolita, con visitas internacionales muy importantes, que tengamos un caso. No tenemos que entrar en pánico. Es una enfermedad en realidad de baja transmisibilidad. Se requiere un contacto estrecho, directo, durante un tiempo prolongado con las lesiones. Esto se transmite a través de las lesiones o indirectamente con una superficie que esté infectada por material de las lesiones de la persona. Las gotitas de saliva no es un aerosol, no queda suspendido en el aire. Las gotitas de saliva, personas que estén también muy cerca y que las gotitas de saliva caigan en las mucosas, la conjuntiva, la mucosa nasal, oral, lo pueden adquirir. De nuevo, muy difícil de transmitirse y la persona es infecciosa, sobre todo hasta que tenga costras. Esta es una enfermedad que comienza primero con fiebre, malestar general, ganglios, y después aparece un rash, que es muy característico. En las formas clásicas de la enfermedad comienza en la cara, afecta manos, plantas y sobre todo extremidades. Sin embargo, las manifestaciones actuales, sobre todo porque están afectando a un grupo específico de personas, o están ocurriendo en áreas limitadas del cuerpo, sobre todo el área genital, perianal y genital. Wow. Y ahí es difícil de diagnosticar porque la persona tiene que ir a buscar ayuda. Por eso es importante que nosotros no hagamos un estigma de estas poblaciones. Este es un virus que por la manera que aparece, profesor, porque aparece en muchos países, básicamente lo que nos está diciendo, se ha estado transmitiendo por muchos meses, solo que en un segmento de la población específica, y de esa manera se diseminó. Hay más de 66 países en 5 continentes con casos. Normalmente, profesor, ocurren un par de miles de casos en África Central y del Oeste. Ahora tenemos 6.000 a nivel mundial, pero normalmente ocurre en el delta del Congo, pero ahí no se le pone tanta atención porque es endémica, o sea que ocurre un número de casos a lo largo del año durante mucho tiempo. Ahora se ha diseminado y un caso es un brote, o sea que lo que tenemos en Panamá es un brote, porque no lo encuentra usted frecuentemente. Al ocurrir un caso, eso se considera un brote. No A ver, doctor, Sí. parada ahí un segundito, porque usted acaba de hacer para mí, hacer uso de la palabra clave, estigma.
y me hizo recordar inmediatamente, y usted se acordará como científico que es, cuando se determina el SIDA, que al principio, pues sí, se estigmatizó a todo el que tenía la enfermedad del HIV, y en el tiempo los propios científicos dijeron, no, 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 pero espérate, es que si bien es cierto, se puede traspasar por contacto sexual, no es menos cierto que hay otros métodos de que la persona puede ser contagiada, e incluso comenzaron a salir en distintas partes del mundo personas que dicen, no, pues yo no he tenido contacto sexual con nadie. Bueno, y todo se fue aclarando poco a poco. Ahora, lamentablemente, con esto de las redes sociales, lamentablemente y felizmente, porque es una de cal y una de arena, con esto de las redes sociales y a la aparición de esta, que está catalogada como una enfermedad. Sí, una enfermedad. Con esta enfermedad, lo primero que salieron a decir que el contagio era por relaciones sexuales y muy particularmente por relaciones homosexuales. Usted nos está diciendo que no es tan así. No, no es así. De hecho, los primeros casos que salen de África fueron en el 2003 en Estados Unidos, en Norteamérica, y la transmisión fue por mascotas. Trajeron unas ratas de Gambia a algunas tiendas de mascotas. Ahí estas ratas infectaron perros de la pradera que se venden como mascotas, y los perros de la pradera infectaron a sus dueños, y los primeros casos no tienen nada que ver con contacto sexual. De hecho, la mayoría de los casos en África no son relacionados a contacto sexual. La transmisión no es por el semen ni por las secreciones vaginales, la transmisión es demostrada, es por el contacto estrecho piel con piel. Lógicamente, la relación sexual tiene un contacto íntimo y al contactarse la piel hay transmisión. Por eso es que personal de salud que trate a estas personas tiene que tener cuidado de no adquirir el virus de estas personas. Y pues es la primera vez que se transmite de esta manera. Hay 3 países que son responsables casi del 60% de los casos: Reino Unido, España y Alemania. Casi el 60% de los casos están ahí. Hombres jóvenes, pero se ha transmitido ahí y se ha quedado la gran mayoría de los casos en esa población, porque se ha transmitido silenciosamente en ese grupo poblacional. Por eso es lo importante de no estigmatizar, porque queremos que vengan a buscar ayuda para poder detectarlos y poder evitar que transmitan. Este es un virus que tiene un periodo de incubación muy largo, diferente al COVID-19 y sobre todo Omicron, que tiene un periodo de incubación de 5 días. El periodo de incubación es el periodo de tiempo que pasa entre el contacto y los primeros síntomas. En esta enfermedad son hasta 21 días. O sea que esta persona puede permanecer infecciosa por 21 días. De hecho, permanece infecciosa hasta que tenga costras. Esto, yo le decía que la lesión es muy característica, ¿no? Comienza como una pequeña papulita que no es más que una especie de, digamos, una espinilla. De ahí evoluciona una vesícula, se llena de agua clarita. De ahí evoluciona una pústula, se llena de pus y tiene un ombliguito, pero es una lesión muy característica, es muy dura, está muy bien delimitada y es profunda, y posteriormente evoluciona a una costra. Ahora, las lesiones características son fáciles de identificar, la tiene en la cara. En este caso no es fácil porque, como le mencionaba, no se está manifestando tradicionalmente con el espectro clínico esperado. Por eso es que no lo detectamos. Entonces, doctor, sí. y en el caso de Panamá, con este primer caso que detectaron, ¿ocurrió que el paciente se vio y fue a una clínica o Sí. el paciente pasó por algún lugar y alguien lo detectó? ¿Qué pasó? No, es un hombre joven que tuvo contacto con un turista. Él comienza con síntomas febriles, con ganglios, va a buscar ayuda. No tenía manifestaciones cutáneas, no llenaba, digamos, la descripción para diagnosticarlo fácilmente, así que lo envían a la casa. Él regresa el lunes ya con lesiones en la región genital, y ahí ya con las lesiones, a él lo llamaron de Europa para decirle a la persona con la que él había tenido contacto que era posiblemente contacto de un caso de viruela símica, y entonces se toma la muestra. El Gorgas está preparado desde hace muchísimos años con un panel para diagnosticar este tipo de enfermedades.
se hace una reacción en cadena de la polimerasa que detecta el material genético del virus. Este es un virus de ADN, es un virus muy grande, no muta tan efectivamente, eso es una buena noticia. Y el Gorgas ahora es capaz de decir es viruela símica y es el clado. Clados son familias tal, porque hay 2 clados circulando a nivel mundial. El Gorgas puede decirnos qué tipo de clado es. Se hace el diagnóstico, es una persona que vive sola, no vive con otras personas, así que no ha tenido la posibilidad de transmitirlo. Lógicamente, yo hubiera preferido que hubiera sido un caso que viniera de afuera y detectarlo a un caso de transmisión local, ¿no? La Claro, trazabilidad crítica. el turista vino a Panamá, este joven tuvo contacto con este turista, el turista se fue, Así y es. luego esto el joven, así fue Así como es. ocurrió. Esa es la Pero historia que nuevamente, en este caso sí hubo contacto entre ambos, pero nuevamente creo que sí es importante reiterar lo que usted dijo, no hay que estigmatizar a la gente. No hay que estigmatizar a la gente porque hay una proclividad en la sociedad de andar estigmatizando. Total. ¿no? Totalmente. No tiene, bueno, me imagino dependiendo de cada individuo, pero no hay riesgo de muerte. A ver, en este brote y en el brote, los brotes previos fuera de África, la mortalidad es básicamente 0, ¿no? Hay 2 tipos de virus en el centro de África y el oeste de África. En el centro de África, la letalidad, que es el número de personas que mueren infectadas, es alta, es 10%, pero estamos hablando de, sobre todo, niños, personas inmunosuprimidas. En el oeste de África es 1%, entonces, y en este brote en particular es 0. Sin embargo, ya hay casos reportados en este brote en niños, que son contactos de otros casos, y mujeres, una mujer o 2. Aquí el peligro, profesor Cabrera, es que se presenten personas inmunosuprimidas y en otro tipo de individuos donde podamos tener entonces manifestaciones más severas o se transmita. No hay necesidad de aislarlos en un hospital. En este caso en particular, se tomó la decisión de aislarlos en un hospital de mutuo acuerdo con la persona vive sola, pero sí hay que aislarlos, de preferencia en su hogar. De nuevo, las costras son infecciosas, caen en la ropa de cama o en la ropa de la persona cuando se quita la ropa, así que una persona que lava la ropa de cama o la ropa de esta persona puede infectarse. Eso es lo que se conoce como un fomite, es una transmisión indirecta, pero no es tan transmisible, no es que me contacté y me voy a infectar, ¿no? Se requiere un contacto con las lesiones infecciosas estrecho, y eso hace que se transmita, pero la transmisibilidad no es tan eficiente como otras enfermedades virales que se transmiten muy fácilmente, ¿no? Y doctor, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Hay antivirales. De hecho, a ver, el tratamiento real es medidas de soporte, manejo de la fiebre, manejo del dolor, manejo de las lesiones que no se vayan a infectar secundariamente con bacterias. Tenemos bacterias normalmente en la piel, agua y jabón, básicamente. Y si es una persona inmunosuprimida, hay antivirales. Tecovirimat es un antiviral que actúa en contra del virus. Hay vacunas. Recordemos que este virus es de la familia de la viruela humana, y erradicamos la viruela humana de la faz de la Tierra en el 77, fue el último caso. En el 80 la OMS declara el mundo libre de viruela. La vacuna o las personas vacunadas pueden tener, y creo que la última campaña de vacunación en Panamá fue en los 70s, pudieran tener alguna protección cruzada, recordando que hace tanto tiempo que nos vacunamos, esa vacuna ha ido perdiendo su habilidad para protegernos, pero como el periodo de incubación es tan largo, tenemos lo que se conoce inmunidad de memoria, donde nuestros linfocitos entrenados, que fuimos vacunados hace mucho tiempo, van a recordar, y como tienen un periodo largo de incubación el virus, los linfocitos tienen tiempo suficiente para multiplicarse y entonces protegernos. Pero hay 2 vacunas actualmente. ¿Cuál es la ventaja que tienen estas vacunas? No hay suficientes vacunas a nivel mundial, eso es importante decirlo, ¿no? Hay 2 tipos de vacunas. Uno es una sola dosis, es un virus vivo, vaccinia,
que es la vacuna original que en 1796 Edward Jenner desarrolla la vacuna contra la viruela. Es básicamente la misma viruela de hace 226 años que Edward Jenner desarrolla, pero como es un virus vivo, no se puede poner, vaccinia, es un virus relacionado, no se puede poner en personas inmunosuprimidas y es una sola dosis. Y la otra es una vacuna que no sé, es un virus también, pero que no es capaz de multiplicarse y requiere 2 dosis de la vacuna. La ventaja que tiene esta vacuna es que usted la puede poner aún después de haberse puesto en contacto con las personas infectadas. Si usted se pone la vacuna los primeros 4 días, la vacuna es capaz de evitar la enfermedad. Y aún si se la pone entre el día 4 y 14, la vacuna es capaz de modificar la evolución por lo mismo. Es un periodo de incubación tan largo, 21 días, que la vacuna es capaz de ayudarte. Así que hay vacunas que te protegen con una eficacia todavía no demostrada contra la viruela símica, porque no hay suficientes casos de viruela símica como para hacer estudios en humanos, así que los estudios que existen son sobre todo estudios de inmunidad, de respuesta de anticuerpos y estudios en animales de laboratorio que demuestran que la vacuna es altamente inmunogénica. Hay países de Europa que lo que han hecho es vacunar. Hay vacunación pre-exposición antes de que te expongas y hay vacunación post-exposición. Hay países en Europa y en Estados Unidos han decidido hacer una vacunación de hombres que tienen sexo con hombres o personas que piensen que han estado en contacto con un caso positivo. Vamos a suponer que la persona tenga relaciones sexuales con otros hombres, ha viajado a un país donde hay brotes de viruela símica, piensa que pudo haber ocurrido contacto, estas personas se están vacunando y de hecho sabemos hoy en día que la vacuna que son 2 dosis, se está recomendando poner por lo menos 1 dosis. No hay dosis suficientes. Estados Unidos, como se prepara para todos estos eventos y estaba preparándose para un ataque terrorista potencial contra viruela humana, porque hoy existe viruela humana en el laboratorio solamente en Estados Unidos y Rusia, tiene dosis suficiente para vacunar a toda su población para la primera vacuna que fue desarrollada contra la viruela humana. La otra vacuna, hay muy pocas dosis, 1 millón y tanto de dosis. Los laboratorios están acelerando para producirla. Sé que Panamá está gestionando algunas dosis para manejar casos en caso de que tengamos más casos. Claro, pero hay algo que llama la atención y tiene que ver con las continuas reuniones que ha tenido la OMS sobre el tema, ¿no? Dado el incremento de casos, sobre todo en el Reino Unido y en algunos países, como usted bien decía, de África. ¿Es prematuro que la OMS anuncie una emergencia mundial o global con respecto a la viruela del mono? ¿O usted cree que ya la OMS debería levantar la mano, más allá de los anuncios de estar alerta o estar atentos? ¿Es hora de que se anuncie ya una emergencia? No creo, ¿verdad? A ver, tenemos brote en 66 países, pero de nuevo es un número de casos limitados. Nosotros deberíamos ser capaces de controlar esta enfermedad con medidas tradicionales epidemiológicas de distanciamiento, aislamiento, trazabilidad. Hay que buscar los contactos. Lamentablemente hoy en la mañana, de hecho, revisaba alguna información científica que habla de algunos casos asintomáticos que son positivos. Entonces, eso dificultaría que las personas voluntariamente vayan a buscar ayuda, ¿no? De nuevo, no hacer un estigma de este grupo poblacional, porque lo que queremos es que vengan. Si este europeo que estuvo en Panamá infectó a esta persona, no sabemos con cuántas otras estuvo en contacto que pudo haber infectado, y lo que queremos es que vengan y puede que esas personas no sean personas que tengan relaciones sexuales, hombres que tengan relaciones sexuales con otro hombre. Entonces, si usted piensa que lo van a estigmatizar porque tiene viruela del mono y no viene a buscar ayuda, usted se convierte en un potencial foco de contagio para otras personas. Entonces, es crítico que no hagamos eso y que podamos tener la trazabilidad adecuada, ¿no? Nosotros en Panamá estamos preparados para hacerlo. El Gorgas tiene la capacidad de diagnosticarlo en el mismo día. Es reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Eso significa que en pocas horas el Gorgas tiene la capacidad. No vamos a tener un número masivo de casos que vaya, por ejemplo, a
inundar al Gorgas, que el Gorgas se convierta en incapaz de darnos el diagnóstico inmediato. Los pocos casos que vamos a tener, el Gorgas en pocas horas va a poder decirnos positivo o negativo, va a haber sospechas. Esto se parece mucho a la varicela. Estamos teniendo menores coberturas vacunales con las vacunas que tradicionalmente usamos, así que vamos a tener casos de varicela. Se puede confundir con herpes también, herpes tipo 2, que afecta sobre todo la región genital de hombres y mujeres. En personas jóvenes podemos tener casos de herpes y confundirlo y podemos tener una alarma innecesaria de que estamos teniendo casos adicionales a este caso. Yo creo, sabíamos que podía ocurrir. De nuevo, hay 10 casos, hay 10 países en América Latina. Panamá no se iba a escapar por la naturaleza de las grandes ventajas de nuestra posición geográfica y porque somos un país de tránsito, pero tenemos la capacidad de diagnosticarlo. Yo no me alarmaría. Yo creo que la OMS está haciendo lo correcto, pautando recomendaciones sobre la vacunación, sobre el tratamiento, sobre la trazabilidad. No es COVID-19, no se transmite por aerosoles, no hay un número de asintomáticos que en COVID era 40%. Puedes estar en contacto con una persona que está eliminando el virus sin tener ni idea de que está infectada y está al lado tuyo, ¿no? No es lo mismo. Si esta persona tiene lesiones, fiebre alta, ganglios, pueden ser inguinales o a nivel del cuello, dolorosos, dolor de cabeza, malestar general. O sea, no es una enfermedad que pasa desapercibida fácilmente. Tengo una pregunta aquí de un oyente, dice, ¿hasta qué año vacunaron en Panamá contra la viruela? Esto para saber si estamos protegidos. De nuevo, en los 70s, la vacuna que protege contra la viruela pudiera ofrecer protección cruzada, pero hace 50 años paramos de vacunar contra la viruela. Aquellos que tengamos de hecho yo no me he visto, voy a tener que tomarme una foto, pero aquellos que tengamos 2 cicatrices, una en cada lado, muy probablemente estamos vacunados para la viruela. Los 70 se dejó de vacunar de rutina, ¿no? Comenzaron a vacunar por campañas. Los últimos casos entiendo que se dieron en el Darién. En el 77 se reporta el último caso a nivel mundial. Entonces yo diría que mitad de los 70 probablemente se dejó de vacunar de rutina. Y se vacunaba por campañas de vacunación. Aquí lo que se descubrió y que fue realmente lo que logró erradicar esta enfermedad, el virus de la viruela humana solo afecta a humanos. Cuando tú tienes al humano como el único potencial reservorio, vacunando al humano, eliminas el virus. El peligro que este virus tiene es que tiene múltiples reservorios animales. Si el virus llega a un país, la gran preocupación que yo tendría como infectólogo es que salte de un humano a un reservorio animal y se quede en ese reservorio animal. Y de esa manera se crean condiciones para que la enfermedad se vuelva endémica en ese lugar. Creo que el riesgo de los países donde hay un número importante de casos es eso, que se vuelva endémica la enfermedad. Tiene a los oyentes buscándose las marcas de las vacunas, doctor. Tomando fotos. Sí, a ver, nuevamente, la vacuna de la viruela protegería, de manera atenuaría, pero recordemos que hace 50 años, aquellos que fueron vacunados en esas últimas campañas estarían parcialmente protegidos, pero hay que reforzar, si es necesario, ese sistema inmune con una vacuna nueva, ¿no? Así que no nos alarmemos. Esta es una enfermedad de difícil transmisión. Va a haber otros casos probablemente, va a haber otras introducciones probablemente. Este es un caso local de un turista que lo transmite a un local y va a haber otros casos probablemente. Lo que hay que tener es tanto las personas que se exponen a este tipo de contactos, caramba, tener precaución de tomar todas las medidas necesarias para protegerse, ¿no? Yo no me veo ninguna marca. Yo me hice una foto de usted, muy probablemente la tiene, profesor. No, lo que sí. Yo la tengo, él tiene que tenerla, doctor. No, pero es que algo debe pasar, doctor. No sé, pues, porque Flor se vacunaba allá después del Puente de las Américas. Yo estaba acá en Panamá. Cuidado.
Entonces a mí la señora Celia, doctor, me llevaba al centro Emiliano Ponce. Mira que me acuerdo. Eso queda ahí en calle 25, creo, ¿no? Caledonia, si no me equivoco. Centro Emiliano Ponce. Y a mí me llevaba a vacunar. De hecho, ya era famosa ahí porque llegaba llorando y pateando a la enfermera y a todo el mundo. Pero yo no me encuentro marca de ninguna de esas vacunas. Sí, eso es una vacuna muy interesante porque se usaba una especie de, se llama aguja bifurcada, tenía dos cabecitas, te ponían la gotita y te picaban, a los pocos días se te formaba una vesícula y te deja una cicatriz. Así que lo que pasa es que la vacuna en personas inmunosuprimidas puede provocar la multiplicación del virus de la vacuna y por eso no se utiliza ampliamente. Los Estados Unidos la tiene reservada en caso de un ataque bioterrorista, entonces ahí lanzaría una vacunación universal con esa vacuna. Y tiene un pequeño almacenaje de unos cuantos, creo que 1.5 millones de dosis que tiene el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que las libera estratégicamente y que ahora las están utilizando estratégicamente. Pero, doctor, reiterando, en el caso de Panamá, ante la aparición de un primer caso, por lo que le estoy entendiendo, Panamá tiene los mecanismos necesarios para enfrentar la situación. Absolutamente. Nosotros tenemos el entrenamiento médico, ya tenemos el primer caso, el personal está alerta, la trazabilidad en Panamá es de muy alto nivel y tenemos un laboratorio que no todos en la región lo tienen, con la capacidad diagnóstica de hacer el diagnóstico en horas. O sea, el Gorgas te puede hacer ese diagnóstico en 2-4 horas, dependiendo de la carga viral que la persona tenga en las lesiones, porque se toma un hisopado de las lesiones cutáneas para amplificar el virus. Así que sí, tenemos infectólogos de muy alto nivel. Esto muy probablemente lo van a ver los internistas y los infectólogos adultos, los dermatólogos muy probablemente. En Europa ha sido sobre todo diagnosticado en las clínicas de vigilancia sexual de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero se necesita que las personas vayan a buscar esa ayuda si tienen lesiones o tienen síntomas. Lógicamente no se va a dar el nombre de esta persona que está aislada, pero en este país, como todo se sabe, porque esta persona, pues, antes de ir a buscar ayuda, tuvo manifestaciones clínicas y él fue a buscar ayuda porque tenía manifestaciones clínicas. O sea, hizo un trabajo excepcional. Él fue a decir, tengo fiebre, tengo ganglios, y se hizo el diagnóstico relativamente rápido, ¿no? Se hizo el diagnóstico a las 42 horas de haber iniciado, de haber ido a buscar ayuda. 48 horas. Aquí me hablan de otro caso, bueno, dice que el Gorgas en efecto hace su trabajo, diagnostica, pero dice que en el caso de la leishmaniasis, sí diagnostican a los pacientes, pero no tienen el tratamiento para atender ese padecimiento. El tratamiento de la leishmaniasis es altamente tóxico, es un metal pesado, es intramuscular, el tratamiento dura 20 días, doloroso, te enferma antes de curarte. Sí lo tiene el Ministerio de Salud, tiene tratamiento para leishmania. Lo que probablemente esto ocurre en regiones apartadas y las personas cuando vienen a buscar ayuda tienen lesiones muy avanzadas, pero sí tratamiento hay en Panamá para la leishmaniasis sin ninguna duda. Don Eduardo, hay algo que me llama la atención y tiene que ver, continuando con las consultas, tiene que ver el incremento de casos de COVID en Francia, anunciado ayer. 200.000 nuevos casos de COVID en Francia en las últimas 24 horas. Estamos viendo que en Perú ya el Ministerio de Salud ha anunciado nuevamente la recomendación del uso de tapabocas en sitios internos y lo mismo está pasando en Colombia. Digamos que Panamá ya pasó por esa cuarta ola que todavía no ha vivido ni Francia, ni Colombia, ni Perú. ¿Debemos preocuparnos por este nuevo brote que se está viviendo? Gonzalo, Europa está en la séptima ola. Sí. Nosotros estamos en la quinta. Nosotros tenemos menos olas que otros países, ¿no? Panamá, de hecho, habíamos estado plantados en la cuarta y estábamos muy bien, pero Panamá tiene menos olas. Hay variantes. Ha sucedido que Omicron, que es una familia de virus, ha ido evolucionando en varios Omicrons. Nosotros tuvimos BA.1 en enero y febrero, después tuvimos BA.2,
luego ocurrió lo que se conoce como recombinantes, en donde si una persona se infecta con 2 virus, ellos se intercambian material genético y se convierten en una recombinante, y ahora tenemos un poquitín de BA.5. ¿Por qué esto es importante? Cuando vimos Omicron en enero y febrero, el inicio fue muy brusco, un pico muy alto y cayó. Y dijimos, quedamos inmunizados. No fue el caso. Las variantes, esto es muy interesante científicamente, porque aunque son miembros de la misma familia, son tan distantes uno a otro genéticamente que pudieran ser, digamos, definidos como virus diferentes, de hecho, dentro de la misma familia de coronavirus. Pero la OMS los ha dejado todavía como Omicron y no les ha otorgado nombres adicionales, que creo que es un problema porque las personas piensan, ya me infecté con Omicron, ya tuve Omicron. BA.1, BA.2, BA.4, BA.5 son Omicron, pero lamentablemente lo que sabemos el día de hoy es que la infección previa con BA.1 y BA.2 no te protege contra BA.4 y BA.5. ¿Por qué digo esto? En Panamá, si tú evalúas el 2020, tuvimos 2 brotes de coronavirus. 2021 tuvimos 2 brotes de coronavirus, mayo y noviembre. 2022 tenemos el brote de mayo, así que es posible que tengamos un brote en noviembre. ¿Qué ha sucedido? Estamos en el la quinta ola, subió. Mi expectativa, viendo el comportamiento previo, era de que iba a bajar en 6 a 8 semanas. Se ha mantenido con una caída más lenta de lo que esperábamos. ¿Eso qué significa? Significa que probablemente se han ido juntando varias variantes. Tuviste el pico BA.2, cuando comenzó medio a bajar, llegaron las recombinantes y la bajada no se hizo tan pronunciada, y entonces ahora tienes BA.5. Eso significa que probablemente la caída va a ser más lenta de lo que esperábamos. Sin embargo, creo que lo correcto es lo que se está haciendo, de ir en la dirección de quitar la obligación de usar la mascarilla en espacios cerrados. Es la obligación. No estamos diciendo no se va a usar mascarilla en este país. Y creo que es correcto, porque en este país tenemos ya casi vacunados 90% de la población con una dosis, casi 80% con 2 dosis, y cercano al 55% con el primer refuerzo. De hecho, la dosis más importante es el refuerzo hoy en día. Esa es la que te va a proteger contra las formas graves de la enfermedad, pero para reforzarte necesitas las 2 pruebas, y es importante por algo que voy a decir más adelante. Tenemos población vacunada. Tienes la vacuna en policlínicas, centros de salud, escuelas, circuitos, barrios, centros comerciales. La vacuna está disponible a lo largo y ancho del país. O sea, usted puede caminar e irse a vacunar. Tenemos 3 tratamientos disponibles en el país. Tenemos Paxlovid, que es el mejor en términos de eficacia. Tenemos Remdesivir, que es muy bueno, pero requiere administración intravenosa. Y tenemos Molnupiravir. O sea, podemos tratar a las personas de alto riesgo que se enfermen. Tenemos diagnóstico gratis. Usted puede ir a buscar la prueba y es gratis. Tenemos una excelente trazabilidad y tenemos una excelente capacidad hospitalaria en el país. Nosotros no tenemos hoy riesgo de que se colapse el sistema de salud. El panameño está educado y estamos en el 3er año de la pandemia. Llegó el momento de cuidarte. Tú. Ya las autoridades han puesto a tu disponibilidad todas las medidas para protegerte. Ahora te toca a ti tomar la decisión de cómo protegerte. Entonces, el cubreboca queda a discreción de las personas, y yo se las recomendaría a los mayores de 65 años de edad y a las personas con enfermedades crónicas que se expongan a condiciones potenciales de alta transmisión. ¿Eso qué es? Un lugar donde haya muchas personas que tú no conozcas y que no tenga una buena ventilación. Si yo voy a un lugar, a un ministerio, y está lleno de personas, migración por decir algo, un nombre cualquiera, y está lleno de personas que no conozco, no sé de dónde vienen, y la ventilación es mala, me pongo mi cubreboca, hay que llevarlo en el bolsillo, me pongo mi cubreboca. Ahora, si voy a otro lugar con excelente ventilación, poca densidad, conozco la gran mayoría, no me pongo el cubreboca. Eso va a ocurrir a partir del 11 de julio. Pero creo que es lo correcto lo que estamos haciendo. Vamos a tener que echar para atrás. Es posible que nosotros en noviembre, quizás si tengamos la 6ª ola, porque es posible que tengamos una 6ª ola,
De nuevo, Europa, España está en la 7ª. Nosotros estamos saliendo de la 5ª. Tenemos el lujo de que te sientas a ver la evolución de la pandemia a la distancia. Ya yo sé lo que está pasando en España, ya yo sé que en Estados Unidos es BA.5, y ya yo sé, ya el Gorgas me dijo que en Panamá hay BA.5 y que es 5% hoy. Y este virus se transmite más eficientemente que todos los otros, así que BA.5 va a desalojar a las otras variantes y va a causar o un brote nuevo o va a causar que nuestra caída, en lugar de ser muy aguda, pico alto, caída rápida, como pasó con BA.1, sea un pico y una caída más, digamos, despacio, una meseta más larga, menos aguda, y puede que esa maceta me dé entonces la 6ª ola. Entonces, son diferentes escenarios. El virus es difícil de predecir, vienen vacunas nuevas, las estamos siguiendo, las estamos discutiendo con los expertos panameños. Va a haber una vacuna nueva en octubre o noviembre, pero esa vacuna solo se va a poder poner en los que tienen el esquema primario. Por eso la importancia de irte a vacunar con la primera y la segunda dosis, porque esta vacuna nueva que estamos siguiendo va a requerir 2 dosis de la vacuna vieja. Solita no va a funcionar porque va a ser una sola dosis, la vacuna bivalente. Otro tema que no mencioné, Gonzalo, que es importante también es que en este país estamos vacunando desde los 5 años de edad y tenemos una de las mejores vacunas que existen. Y pronto vamos a tener la vacuna para niños de 6 meses a 5 años y hemos recomendado la que creemos que es la mejor vacuna para vacunar a esos niños. Hoy en día es el 60% de los niños infectados están en niños de 6 meses a 5 años. O sea que ese es el grupo donde más infección hay hoy. No se mueren, yo no quiero que se mueran, pero tampoco quiero que se infecten porque esos niños pueden tener secuelas y tenemos que protegerlos. No tomemos esta enfermedad a la ligera. Creo que nos dejamos llevar por lo que dicen no expertos en las redes sociales, pero yo tengo una nieta de 3 años que quiero vacunar, ¿sí? Porque ella está en desarrollo. Y yo quiero que llegue a su potencial como ser humano absoluto y las vacunas lo pueden lograr. Así que la primera dosis de vacunas que lleguen, en cuanto la pueda ir a vacunar, la voy a ir a vacunar para protegerla. Pero han fallecido niños en Panamá por esta enfermedad y hoy sabemos que mientras veces te infectes, más posibilidades de secuelas tienes. Yo no quiero que un niño pequeño que tiene su cuerpo en desarrollo, su cerebro en desarrollo, se me infecte porque yo no sé qué secuelas va a tener. Yo soy pediatra, soy infectólogo, he sido entrenado para proteger, para diagnosticar, para tratar Al y para final, prevenir. doctor Entonces, Ortega, al final de la historia, que es el mismo que el principio, doctor, y usted lo ha dicho como siempre, con mucha claridad y precisión, no se entiende, y lo que voy a decir no es por faltarle respeto a nadie ni a nada de ninguna idea, pero no se entiende cómo el padre de familia no lleva a sus hijos a vacunar. No se entendería, la vacuna existe desde hace no sé cuánto tiempo y está harto demostrado la efectividad de la vacuna. Entonces, esta explicación tan clara que nos ha dado en la mañana de hoy sobre este tema del monkeypox, dice Elisa, me ha parecido muy académica, muy clara además, y simplemente, doctor, con esta y con cualquier otra no bajar la guardia. así es. O sea, Pero, mañana la ciencia podría decirnos, mira, se acabó el COVID-19. Eso no significa que vas a volver a tener el estilo de vida que llevabas antes. Probablemente ahora vas a tener mascarillas más a menudo en tu carro y la vas a estar usando y así por el estilo. Entonces, bueno, ya sabemos lo más importante para mí hoy, bueno, no lo más importante, pero lo muy importante para mí, dicho hoy por el doctor Ortega, no estigmatizar el tema o a las personas que por alguna razón u otra adquieran la enfermedad. Luego, sabe, acudir rápidamente al médico, rápidamente con cualquiera de estos síntomas. Y por supuesto que sí, el doctor Ortega nos transmite tranquilidad al decirnos, en Panamá hay los mecanismos necesarios en el sistema de salud para abordar el tema. Ya fuera que fuera este o cualquiera de los otros que andan dando vuelta por allí.
Esto que dijo el doctor Gonzalo, yo lo escuché en este día en un noticiero español, van por la 7ª ola, nosotros vamos por la 5ª, vaya usted a saber si llegamos a la 7ª o más allá, pero sigue usando mascarilla, si va a usar el metro, si va a usar el metrobús, súbase con mascarilla, permanezca con la mascarilla puesta donde hay mucha gente, si va al centro comercial, póngase mascarilla, ya si va al parque es otra cosa, más aire libre y demás. Y olvídese de política draconiana, ¿no? Olvídese de eso. Si es necesaria, sí. No, pues, Si es necesaria, sí. Entonces, que no quiera medida draconiana, cada uno ponga su cuota de sacrificio para no llegar a la medida de cierre y de confinamiento. Eso es. Sí, Eso es todo, no es otra profesor, y a ver, ayer se anunciaba que el reporte no va a ser diario, totalmente de acuerdo. Va a ser Yo creo semanal que ahora. fijarnos en reportes diarios no nos ayuda para nada, Bueno, porque en realidad el número de casos de infección, como yo decía, está bajando muy lentamente. Fijémonos en la capacidad hospitalaria que este país tiene, que es muy alta, en la capacidad de terapia intensiva, y el reporte tiene que ser semanal. Veamos qué sucede semana a semana y no estemos fijados día a día lo que está sucediendo. Y ya lo último, profesor, que es un mensaje para los padres. Caramba, han interpretado el tema de la vacunación para COVID-19 para otras vacunas y no están vacunando a sus hijos. Hay vacunas en Sí. Panamá, aquí ya no vemos difteria, no vemos tétanos neonatal, no vemos rubiola, porque las vacunas la han eliminado. No vemos sarampión, igual. Estamos vacunando para papiloma humano, que evita el cáncer de cervix, y estamos vacunando para neumococo, que evita meningitis, y las coberturas vacunales son bajas. Vacunen a sus hijos, no mezclen todo este tema mediático de desinformación contra las vacunas, porque podemos tener consecuencias graves. Claro. Yo vi niños con meningitis con secuelas de sordera, retraso mental, epilepsia, por una enfermedad que una vacuna puede evitar. Así que vacúnense, las vacunas son seguras, son eficaces. Esta vacuna es la vacuna más utilizada en la historia de la humanidad. Es la vacuna más estudiada en la historia de la ciencia. Sabemos exactamente qué efectos secundarios produce, y sabemos la frecuencia potencial de esos efectos secundarios. Y sin ninguna duda, profesor, el beneficio es muy superior al riesgo, me imagino. Así es. Doctor Eduardo Ortega, muchísimas gracias, como siempre, muy amable por su gentileza en el tiempo y en la información que nos comparte. Que esté bien.